Entonces, vamos a conversar de cefaleas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo debemos abordar cefaleas? Cefaleas es un capítulo que suelen preguntar siempre una que otra pregunta cada año o cada 2 años, o sea, está siempre ahí, no pasa de una pregunta. Sin embargo, es un tema muy importante desde el punto de vista del diferencial. O sea, que tú sepas hacer el diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque es un signo que siempre va a haber en tus preguntas. O sea, tus preguntas siempre van a tener paciente con cefalea, paciente acude con cefalea. Entonces, si tú no sabes identificar los tipos de cefalea y las características clínicas para la cefalea, vas a estar inseguro en neurología. Entonces, al margen de las preguntas, cefaleas es un capítulo importante porque te permite tener una base teórica sólida. ¿Está bien? Entonces, vamos a desarrollar cefaleas. Entonces, arrancamos. Lo primero que tienes que saber es que las cefaleas se dividen en primarias, que son las más frecuentes, el 90%, y cefaleas secundarias. Las cefaleas se llaman secundarias porque hay un daño orgánico estructural que explica la cefalea, mientras que son primarias cuando no se llega a identificar ese daño estructural orgánico que le explica. Entonces, las cefaleas secundarias es importante porque ese daño orgánico puede ser letal. Por eso las cefaleas secundarias son una emergencia. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tipo de cefaleas secundarias tienes? Por ejemplo, la hemorragia subaracnoidea. Entonces, cuando tú tienes una hemorragia subaracnoidea, que eso vamos a ver en SB, la sangre se extravasa por todo el espacio subaracnoideo y eso genera hipertensión endocraniana súbita. Entonces, el paciente hace una cefalea súbita con caída del sensorio, con coma. Entonces, esa es una emergencia y es un tipo de cefalea que tiene que ir al toque a tu diferencial de hemorragia subaracnoidea. Cefalea súbita con pérdida del sensorio, hemorragia subaracnoidea. Cerrado. Luego, hemorragia intracerebral. Cuando una persona hace una hemorragia intracerebral es porque está haciendo un hematoma dentro del cerebro. Entonces, también va a ser hipertensión endocraniana. Pero no va a ser súbita, va a ser un poco más lenta, porque es un hematoma que se va formando. Pero el hematoma, al lesionar cerebro, va a focalizar. Focaliza. Entonces, una cefalea de hipertensión endocraniana lenta, o sea, bueno, para no confundir la palabra lenta, porque tú puedes pensar que lenta son días, vamos a ponerle brusca, ¿ya? Brusca. O sea, no súbita de un momento a otro, sino brusca. O sea, me refiero minutos a horas. La súbita es segundos a minutos. Ya vamos a usar términos relativos. Pero ¿qué focaliza? Entonces estamos frente a una hemorragia intracerebral. Hipertensión endocraniana con focalización e inicio de minutos a horas, hemorragia intracerebral. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si tú tienes un ictus isquémico? O sea, simplemente el paciente hace focalización, focaliza por el ictus, pero la cefalea es leve. A veces ni hay. Entonces, una focalización con cefalea leve, sospechas en isquemia, porque la isquemia no es hipertensión endocraniana, pero sí focaliza. Entonces, puede haber cefalea con focalización, pero cefalea leve, debe ser isquémico, porque la cefalea de la hipertensión endocraniana es severa, es intensa. ¿Ya? Doc, un hematoma, por ejemplo, un hematoma acá, un epidural o un subdural, no lo sé. Entonces, para un hematoma tiene que haber traumatismo encefalocraniano como historia. Para que tú digas que hay un hematoma ahí, tiene que haber un golpe previo. Y recuerden que se puede perder el sensorio desde el inicio, o se puede perder el sensorio progresivamente, o el sensorio nunca se pierde, igual estás tequeado. Entonces, cuando llevan en neurocirugía TEC, van a darse cuenta que el patrón de pérdida del sensorio, eso depende del tipo y el tamaño del hematoma. Entonces, ahí tienes otro diferencial de una cefalea de emergencia secundaria. ¿Listo? Bien. Apoplejía pituitaria, síndrome de Sheehan, típico, una mujer que está en el puerperio, ¿correcto? Y ha perdido harto volumen, ha hecho un shock hipovolémico. Entonces, una hemorragia posparto en el puerperio inmediato con shock hipovolémico te puede dar apoplejía pituitaria. Es una cefalea intensa, pero después de un shock hipovolémico por hemorragia posparto. Eso es Sheehan, eso lo ven en obstetricia. Ahí tienes otra cefalea secundaria de emergencia, ¿no? La mujer no puede dar lactar, hace insuficiencia panhipopituitarismo, entonces diagnosticado. Un poquito más tranca, quiste coloide. ¿Qué es eso, Doc? Es un tumor del tercer ventrículo, del cuarto ventrículo, que obstruye el acueducto de Silvio. Entonces hay una hidrocefalia. Hay una hidrocefalia, hay una cefalea, pero esta cefalea suele ser postural. O sea, el quiste coloide, cuando tú te vas moviendo, se mueve contigo, entonces en alguna posición, plap, cierra el acueducto de Silvio y empieza a empeorar la hidrocefalia y duele más. Entonces una cefalea postural con hidrocefalia, sospechas un quiste coloide ventricular. Yo sé que es raro, pero es un tipo de cefalea secundaria que se saca con la historia clínica. Hipertensión de fosa posterior. Cuando tienes un paciente con hipertensión endocraniana severa, que está haciendo disminución de la frecuencia respiratoria, ¿correcto? Que está haciendo papiledema, entonces esa cefalea puede ser de hipertensión de fosa posterior, por ejemplo un tumor en fosa posterior. Entonces papiledema, correcto, disminución de frecuencia respiratoria en un paciente con hipertensión endocraniana, sospecha fosa posterior, sospecha fosa posterior. Y finalmente la encefalopatía hipertensiva es un paciente que tiene demasiada presión arterial, por encima de 220 de sistólica, por encima de 120, 140 diastólica, súper alta, que tiene un dolor sobre todo en la región occipital, pero que tiene trastorno de conciencia. Entonces, una presión muy alta, sistólicas por encima de 220, diastólicas súper altas, con cefalea occipital intensa y pérdida del sensorio, encefalopatía hipertensiva, ¿ya? Y también puede haber hemorragias retinales o papiledema también, ¿ya? Entonces, estas 8 son las principales
causas de cefalea secundaria que son consideradas una emergencia. Y por lo tanto, ustedes deberían saberlas y desde el inicio tienen que sacar la respuesta, porque está cantado. La clínica que tiene es imposible equivocarse. ¿Listo?